Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos en su programa Pan para el Camino, para disfrutar hoy también de una porción más de ese delicado alimento que es la palabra del Señor, que sustenta, que nos hace estar bien, plenos delante de Él. La historia de Caleb es una historia muy interesante, fascinante, y quisiera hoy volver al capítulo 14 para revisar una porción más de esa historia. Mañana veremos una última porción de la historia de Caleb. Pero para hoy el texto que estamos leyendo nos dice que Caleb fue un hombre que sintió en su corazón la voluntad de Dios y estaba convencido en sí mismo de cuál era el propósito de Dios cuando entró a la tierra prometida y llevó esa noticia al pueblo. Los otros 10 espías que habían ido para explorar el terreno llevaron noticias desalentadoras, pero Caleb llevó noticias de optimismo, de seguridad, de fe, de confianza. Dios nos entregará esta tierra a pesar de que los enemigos sean grandes. Los demás dijeron, no, esos enemigos son muy grandes, no podemos derrotarlos, nos acabarán. Desde luego, en ese sentido equivocado a veces que trae la democracia, los 10 pudieron más que los 2 que traían buenas noticias, y el pueblo decidió seguir a los 10 y se equivocó y tuvo que deambular 40 años por el desierto como resultado de esta equivocación. Y aquí está Caleb recordando a Josué que él trajo noticias conforme a su corazón, conforme a lo que sentía de Dios, noticias de acuerdo a lo que Dios le había mostrado, y que los otros desanimaron al pueblo con noticias que no provenían directamente de Dios, sino que provenían de su propia visión de las cosas. Y tú estás llamado a ser una persona que lleva noticias que alientan, noticias que fortalecen, noticias fundamentadas en la fe. Abre tu boca y con ella enseña el propósito de Dios. Afírmate en ese propósito de Dios y comunícalo a los demás para sembrar aliento en ellos, para que no haya en ellos un desacierto, una equivocación y puedan recibir lo prometido de Dios inmediatamente. Tú decides si eres una persona que lleva malas noticias o buenas noticias. Pero lo que hace a la noticia mala o lo que lo hace buena no es el aspecto positivo de la misma, sino si está conforme a la voluntad de Dios, si está conforme al propósito de Dios. Lleva aquel mensaje, lleva aquella noticia que está conforme al corazón de Dios, conforme al propósito de Dios. Y entonces alienta a las personas a asumir ese mensaje, a recibirlo con disposición, con optimismo, con ese aliento, ese deseo de la conquista de las cosas de Dios. Sé un hombre de buenas noticias, las noticias que Dios ha puesto en tu corazón. Padre, te doy gracias, Señor, por la vida de Caleb, y te ruego que nos enseñes a aprovechar esta vida para ser modelo en nuestro actuar, que no nos desalentemos con las cosas que nos rodean en este mundo, sino que recibamos aliento de lo que es tu promesa, de lo que es tu palabra, y que ese aliento sepamos transmitirlo a otras personas para que ellas también puedan, Señor, conquistar su cima, como lo hizo Caleb. Ayúdanos a cumplir con este cometido, Señor, te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Qué bueno poder estar contigo estos minutos. Ruego al Señor grande y poderoso que te bendiga, que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, abunde sobre ti, que tengas en tu corazón certeza de la voluntad de Dios y que tengas propósito de comentar esa voluntad de Dios a los demás. Dios te bendiga en este proceso. Nos vemos en nuestro próximo encuentro devocional. Bueno, eso sí, si el Señor así nos lo permite. Hasta entonces.